este programa corresponden y son propiedad de sus respectivos locutores. Radio Santiago 540 AM en Guayaquil no se responsabiliza de las opiniones vertidas en este espacio. El programa que escuchará a continuación es en vivo, apto para todo público. Tipo de contenido F, formativo. Bienvenido a tu programa Entrenamiento para Padres, un programa donde podrás aprender a enseñar y educar a tus hijos de una mejor manera. Responderemos a tus preguntas e inquietudes que como padre de seguro tienes. Entrenamiento para Padres, una orientación familiar. ¡Empezamos! Queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Entrenamiento para Padres. Les saluda la psicóloga Alexandra Ramos Gómez y es un placer para mí compartir un día más con todos ustedes y les agradecemos el que nos permita ingresar a sus hogares. Para quienes vienen conduciendo tal vez y nos escuchan, recuerden el dial 540 AM de Radio Santiago, la radio que le da la mejor noticia. Para el tema de hoy, en caso de que deseen realizar alguna consulta, pueden llamar al 2399-542, que es el número de la cabina, o enviar mensajes directamente por medio del video. Estamos transmitiendo en vivo en la página oficial de Radio Santiago y pueden hacer cualquier tipo de pregunta relacionado con el tema de hoy. El tema de hoy, que incluso unas semanas atrás también abordamos un tema un poco parecido, solo que cambió también el contenido, aprestamiento de las matemáticas. Y para esto pues nos acompañan dos personas peritos en el tema, especializadas, docentes de experiencia, no solamente de ciencia, y que pues nos van a compartir tips, sobre todo pues qué es lo que los padres deben de saber, porque si bien es cierto, este programa es dirigido a papás. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer desde casa para hacer un acompañamiento adecuado a nuestros hijos, dependiendo de la etapa en la que se encuentran y del contenido académico, en este caso, que estuvieran aprendiendo o abordando en la escuela? Tenemos aquí a mi derecha, para quienes nos están viendo, la licenciada Andrea Rendón. Ella es docente, asimismo de primaria, y pues tiene muchísima experiencia en el área. Andrea, bienvenida. ¿Qué tal? Ya eres rostro Buenas conocido tardes. aquí en la casa. Buenas tardes con todos. Y por el lado izquierdo tengo a la licenciada Marta Suárez, es docente también y es diplomada en inclusión. Marta, bienvenida, es la primera vez que te tenemos aquí en Entrenamiento para Padres. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Muy bien, y bueno, ambas son del Centro CREA, que es un centro de apoyo pedagógico para niños en... Centro de Recuperación Académica. Perfecto. ¿Cómo así recuperación académica? ¿A qué se refiere eso? Bueno, todos los niños necesitan apoyo en algún momento, ¿verdad? Uh-huh. No solamente es el hecho de hacer tareas escolares, sino precisamente, y es a donde va el taller del que vamos a hablar ya mismo, Uh-huh, de aprestamiento a las matemáticas, porque no es solo aprender las cosas porque sí, sino el por qué las están aprendiendo. Correcto. ¿Verdad? De la forma más lúdica y más natural para el estudiante. correcto. ¿Cuál es el significado? Y si es significativo sobre todo para los niños, ¿no? Que es lo que a veces pasa, ¿no? Que nosotros sentamos a los niños, bueno, vamos a aprender esto, y el niño a veces no entiende ni por qué lo sientan a aprender ciertas cosas, y que regularmente un niño no va a entender, que es que un día vas a necesitar aquello, y por eso tienes que estudiar. Entonces tenemos que inteligenciar el proceso y convertir esos contenidos en algo significativo. Entonces, bueno, recuperación, claro, decía Andrea, muchos niños se encuentran en desfases en los procesos de aprendizaje cuando quedan esos vacíos, sobre todo cuando son niños que forman parte de grupos muy numerosos en el aula de clases y que hoy por hoy se habla mucho de las dificultades de aprendizaje también, y en estos procesos quedan esos agujeritos. Entonces luego vienen, mientras van aumentando el contenido, son más notorios estos vacíos. Marta, una vez más bienvenida. Cuando hablamos de aprestamiento a las matemáticas,
¿A qué nos referimos? Bueno, el aprestamiento a las matemáticas es todo este proceso que vamos a seguir para que los chicos ingresen al mundo de las matemáticas, o sea, las nociones que ellos van a aprender, pueden ser las temporoespaciales, que son estas nociones en las cuales permite al niño ubicarse en el tiempo, ¿no? Al principio, que son chiquitos, ellos no leen el reloj, pero sí pueden, por ejemplo, a través de fotos de actividades que ellos hacen. Por ejemplo, ¿qué hacemos para comer? Primero nos sentamos, una fotito del sentado. Luego de sentarme, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, a coger la cucharita. Ya luego me voy a levantar después de que yo termine y me voy a limpiar con una servilleta, ¿ya? Entonces, a través de, por ejemplo, fotos de él, puedo ir ordenando en la secuencia del proceso que sigue para hacer las actividades. Y estos procesos son muy significativos cuando el chico crece, debido a que nosotros, para hacer una actividad o para planear un trabajo, necesitamos tener un proceso, o sea, y ese proceso hay que seguirlo y tenemos que estar pendientes de que el chico lo cumpla, o sea, irlo interiorizando a través de la palabra, o sea, irse lo diciendo. Bueno, primero vamos a comer, después nos vamos a ir al parque, después vamos a estudiar o vamos a hacer la tarea, y eso favorece también para que el chico interiorice que la temporalidad es concreta, o sea, no solo, ya mismito vamos a hacer eso, en un ratito, porque para el chico no tiene significación, no tiene un significado concreto, sino que tenemos que decirle, mira, primero comemos, luego vamos al parque, para que tenga una relevancia para él y lo comprenda. Muy bien, entonces, bueno, en la vida prácticamente todo es un proceso, y entendiéndose de lo que tú comentabas, mucho tiene que ver o mucho influye las actividades de la vida diaria. ¿En qué medida son importantes estas rutinas? Porque cuando Marta hablaba de estos procesos que son en secuencia y que muchas veces, bueno, obviamente que tú lo estás mencionando como para explicarlo y para poder hacerse entender mucho mejor, pero cuando ya estamos en casa, no es que le estamos diciendo al niño, bueno, ahora vamos a hacerlo, no, pero obviamente lo hacemos. Pero acá en su cabecita se va creando esa secuencia, ¿no? Entonces, Marta lo que se refiere es cuán importante es ese orden, porque si un día entonces yo me levanto a las 7 de la mañana y levanté al niño a desayunar, y el día siguiente me levanto a las 10 y lo voy a desayunar, y luego otro día ya directamente lo hago almorzar a las 2 de la tarde, ¿qué secuencia va a haber? Entonces, ¿cuán importantes son las actividades de la vida diaria, Andrea, en estos procesos? Mira, lo hemos conversado muchísimas veces, el tema de la estructura. Sí. Es tan importante que los niños tengan una estructura y parámetros dentro de los cuales moverse. Muchas veces se dice que no hay que poner límites exagerados a los niños, pero los niños necesitan límites dentro de los cuales sentirse seguros, porque si no se sienten desprotegidos. Claro. Y esa estructura de tiempo también es una forma de poner límites. Ahora, muchas veces los papás dirán, pero es que no, todavía no comprende el manejo del tiempo, y especialmente cuando los niños están jugando, ¿sí o no, papitos? Que piensan que un ratito y ya se pasaron las horas. No, pero es que recién empieza a jugar y ya ha pasado 1 hora, 2 horas y están jugando, ¿verdad? Todavía no miden eso, porque aún no tienen el manejo del tiempo, como decía Marta, en cuanto a tiempo, reloj, que es el que nosotros manejamos. Sobre todo el analógico, ¿no? Ese que uno tiene que calcularle ahí como la tabla del 5, 10, 15, 20. Yo me demoré también bastante en aprender a leer ese reloj, en honor a la verdad. Y bueno, más fácil es el de que tiene los números de la calculadora, ¿no? Porque bueno, ahí ya 7 y 10, facilito, ¿no? Como el que tenemos aquí en la cabina. Claro. 5 y 18. Los digitales. Correcto, los digitales. Entonces, pero mira, hay truquitos. Por ejemplo, yo a mis papitos siempre les recomiendo, a mis padres de familia, que los niños que tienen un mal manejo del tiempo, que se demoran demasiado en sus actividades, les compren un timer, hay unos relojitos. Y es más, hay unos bonitos porque tienen caras y colores, ¿no? Como los que se utilizan en la cocina. Exactamente, como para cuando pones a cocinar un huevo, cuando suena exactamente, la alarma. Eso es de allí. Entonces, ¿qué haces? Le dices, ok, en esta actividad, por ejemplo, tienes que recoger y ordenar tu cuarto. Tienes 15 minutos para hacerlo. El niño no puede medir esos 15 minutos en realidad. Porque incluso su reloj interno todavía no asocia con el reloj externo, ¿no? Por supuesto. Y el tiempo que tú me estás diciendo. Y para ellos 15 15 media hora de minutos, pronto es otra media hora para Entonces, la ¿qué tuya. hacemos? Utilizamos este relojito. Tú le pones el relojito
Y eso incluso ayuda a que no sea el papá el que dice y el que le quita el tiempo de jugar o el que le exige demasiado rápido a los ojos del niño que haya terminado una tarea. Es el tiempo que ha transcurrido. El verlo en concreto, el verlo físicamente, que el tiempo transcurre, ayuda muchísimo al niño. Y esto pues se da en todas las áreas, en todos los campos de las matemáticas. En realidad eso es lo que nos motiva a hacer el taller que vamos a hacer, que es para docentes. No necesitas ser un súper sabio en matemáticas para poder comprender las matemáticas. Tenemos la mala costumbre, diría yo, de decir que, por ejemplo, 2 más 2 es 4 y así es. O sea, porque así es, porque claro, no hay otra, y somos cuadrados. Y prácticamente apréndetelo así. ¿Por qué? Apréndetelo así, exactamente. Y bueno, ya vamos a ver un poco los materiales que hemos traído de cómo enseñarle al niño a organizar y estructurar, no solamente los tiempos, sino también las matemáticas en sí, el descubrir. Claro que sí. Bueno, y es súper importante este tema, ¿por qué? Porque muchas veces en esa rutina en la que nosotros estamos o compartimos con el niño, no reforzamos, no aprovechamos aspectos incluso tan básicos como lo que decía Andrea, que justamente es eso, es lo que está por debajo de lo que luego se convierte en un contenido complejo en la escuela. Me refiero, por ejemplo, a esquema corporal. Cuando estamos bañando al niño, es báñate rápido, ven, yo te baño, ya por ahí ponte el shampoo y te fuiste. Porque vivimos en este ritmo de vida tan acelerado. Luego del corte vamos a comentarles un poco más detallado cuáles son estos aspectos que, si bien es cierto en otros momentos lo hemos hecho, no está de más hacerlo una vez más, porque en las matemáticas son tan o cuán importantes como lo que vimos en lectoescritura. Así que no se vayan, que ya volvemos. Voy oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. Dice yo te levanto, te limpio y te restauro, libérate de las drogas. Entrenamiento para padres. El día de hoy, junto a Andrea Rendón y Marta Suárez, estamos abordando el tema prestamiento a las matemáticas. Antes del corte comentábamos ciertos aspectos que son sumamente importantes y que muchas veces pasan desapercibidos y que son parte de incluso las actividades de la vida diaria en casa, cuando estamos con los niños que no necesariamente están ya en etapa escolar, que bueno, ahora los niños ingresan a las escuelas a muy temprana edad, pero antes yo me acuerdo en mi época, que tampoco había sido mucho, ¿no?
Que si no la gente se comienza a Revelas la sacar. edad. Claro, no. No, yo tengo 40, no tengo problema con revelar mi edad. Pero en todo caso yo recuerdo que yo ingresé directamente a preparatoria. Bueno, estuve en el jardín también, pero ya eso fue cuando tenía 4 años. Entonces ahora los niños, aparte de que hay muchas más guarderías que antes, ahora los niños muy temprana edad son expuestos a situaciones incluso de adaptación, que hay muchos aspectos en sí que influyen hasta la adaptación. El tema emocional, que está muy ligado con el aprendizaje, puede también interferir negativo o positivamente en que el niño aprenda mejor. Pero la cuestión es que hablábamos antes del corte sobre aquellos aspectos previos al conocimiento ya un poco más complejo, en este caso las matemáticas, que es lo que estamos hablando hoy, como el esquema corporal. Cuando usted baña a su hijo, cuando usted lo asesora para que se vaya a bañar, y no es de esas mamás que son intensivas, ¿no? Y báñate rápido y así solamente de lejos. Enseñarle la primera vez, mira, de esta manera te tienes que bañar, y después, bueno, pasarle la revista el momento de que se termine de bañar y perfecto, lo hiciste bien, y si no, vuélvete a bañar. El hecho de que el niño pase por su cuerpo, sus manos, la textura, el jabón, la espuma y todo eso, hace que el niño empiece a tomar conciencia y que la percepción de su propio cuerpo sea mucho más consciente. De las orejas, y te lavaste bien las orejas, te lavaste bien en tal parte del cuerpo. Entonces el niño empieza a reconocerse. Hay niños que, me ha pasado en evaluaciones, y yo le pregunto, ¿dónde está tu pantorrilla? No tienen ni idea. Y yo les digo, ¿dónde está la muñeca? Yo no juego con Claro, eso. las partes finas del cuerpo no ¿Qué las tan reconocen. importante es? ¿Qué tan importante es? ¿Y qué tiene que ver el conocimiento del cuerpo con aprender matemáticas? Bueno, Martita ya les va a hablar acerca de eso, pero sabes que me parece súper interesante antes de que pasemos, porque muchas veces pensamos que matemáticas es solo los números. Correcto. Y matemáticas en pre-matemáticas, pre-básica, Y sobre todo pues operaciones. incluye muchísimas cosas. Los papitos piensan que bueno, es que ya suma y resta, eso ya es matemáticas, pero todas las otras cosas que vemos. Pero es que en la vida todos son números. Sí, es muy importante eso del esquema corporal que tú mencionas, ya que el esquema corporal favorece a que el niño tenga una imagen completa de sí mismo. Y cuando ya tenemos esa imagen completa de nosotros mismos, podemos tener una visión concreta. Ya, y al tener esta visión concreta, es mucho más fácil que nosotros manipulemos el material, reconozcamos que hay un material concreto, que se toca, ¿no? Y que esto luego se puede representar. Por ejemplo, le mostramos al niño una silla. Mira, esta es la silla, ese es el significado de silla, pero aquí está también el material concreto que es una silla. Ya, y esto también lleva a que luego el chico logre representar, porque el esquema corporal tiene una parte concreta, que es que yo me veo en el espejo, pero luego yo verme en el espejo lo represento mentalmente y lo paso al plano, que es cuando ya me dibujo. Correcto. Ya, y al dibujarme yo ya tengo interiorizado, porque si yo no he interiorizado mi esquema corporal, el dibujo va a ser, por ejemplo, solo dibujo la cabeza, o solo dibujo los ojos, o solo la nariz. Y esto me recuerda una experiencia que tuve con un niñito que él presentaba dificultades en su área social. Okay. Y él un día llegó muy emocionado a la escuela y llegó con un dibujo, con un cartoncito. Me dice, Miss, tengo cabello, pero muy emocionado que él Era tenía la cabello. novedad. Era la novedad. Cuando del siempre día. le he tenido ahí. Sí, Okay. ajá. Y él me mostró, porque, o sea, días anteriores se había dibujado, ¿no? Él tenía 4, pero él todavía, su proceso de maduración era de un niño menor, o sea, de 3. Ujú. Él hizo como esta cucarachita inicial que hacen los niños, ¿no? El círculo, los ojitos, las patitas, y ya. Y me decía, mírame, tengo cabello, y tenía unos 3 pelitos así encima, y él estaba muy emocionado, y este proceso él lo ayudó luego a interiorizar de que lo que tú ves frente al espejo, luego esto pasa al abstracto y luego pasa al concreto, que es lo que pasa en las matemáticas. O sea, la matemática tiene la cantidad, que es la que es concreta, no la contamos, pero el numeral es abstracto. Es como cuando el niño tú le dices 2 más 2 y primero tiene que aprender a contar con el ábaco, con O los el material. frijolitos, Tenemos acá, ¿no? con el material que frijolito, hay en con los casa, botoncitos. Claro, efectivamente. ponlo a contar lentejas. Del 1 al 10, sácame ahí 50 lentejas. Entonces, así de sencillo. No necesariamente, obviamente, tenemos nosotros material didáctico porque trabajamos en el área, pero en casa, pues lógicamente usted no va ahí a qué sé yo, a crear un consultorio o un centro de apoyo psicopedagógico de recuperación académica.
y se tiene que valer de lo que tiene en casa. Entonces, frijoles, ahí se recurre a lo que la abuelita siempre usaba. Oye, se escucha tanto que la escuela, que la casa es la primera escuela. Claro, ¿no? que sí, y así es. Efectivamente, porque en casa es donde tú le dices, a ver, Juanito, ven, ayúdame, vamos a poner la mesa. A ver, vas a poner 2 individuales, vas a poner 3 cucharas. Y el niño a lo Ahí mejor ya no hay ni entiende que conteo. son 2 de número y cantidad, pero ya entendió que son 2. Exactamente, y Así. por eso es importante el esquema corporal. Así es. ¿A qué es lo que vamos a los padres de familia? El abstracto es cuando usted le enseña que 2 y le enseña el dibujo, esto es 2 y apréndete, aquí es 2. No es lo mismo que el niño en su cuerpo se vea que tiene 2 brazos. Correcto. ¿Y qué otra cosa tienes en tu cuerpo que hay 2? Ah, tengo 2 ojos. Eso es muy distinto. Ahí en realidad sí va construyendo el conocimiento. Correcto. A diferencia de muchos lugares donde se dice, este es el 11, especialmente yo con la decena tengo un punto encontrado, porque en realidad he visto muchas dificultades en niños ya de 4º de básica, 5º de básica, porque nunca entendieron lo que es una decena. Hay que llevar a una comprensión del número, no solamente decir, esto es el 12, esto es el 14, La descomposición. haga la plana del 10 al 20, pero nunca aprendió en realidad cómo llegó a ser el 11, de dónde se formó el 15, Correcto. por qué lo llamamos decena, Ujú. ¿verdad? Y ahí es donde entra mi buen amigo el ábaco. Así es. Muéstralo, por supuesto. Lo muestro. A mí me encanta el ábaco. A ver, por acá. Eso, por allá. Miren, porque con el ábaco los niños pueden ver aquí. Primero, este es el tablero posicional, ¿no? Aquí está el valor posicional de cada uno de los números. Porque los números tienen una ubicación y tienen un valor según esa ubicación. Entonces, que no pasa como la ellos... lectoescritura que van de allá para acá, de derecha a izquierda, y en cambio los números Claro, de sí van izquierda a de derecha, izquierda a derecha. Correcto. ¿Ok? Entonces, pero la lectura, a ver. La lectura es del de otro izquier- lado. Exacto, Así la es. lectura va de izquierda a derecha. Correcto. Y nosotros comenzamos a ubicar los números desde las Desde la unidades. derecha, exacto. Aquí es donde hay un problema, una gran dificultad cuando los niños empiezan a sumar, porque como no aprendieron bien el valor posicional, empiezan a sumar o a restar desde las decenas o las centenas y se olvidan de las unidades y luego ya no les alcanza el número, ¿no? Se les terminó y no saben ya para dónde llevar. Entonces, aquí también utilizamos la parte concreta, porque el niño está tocando cada uno de los números que va moviendo, va contando, ¿verdad? Para quien no sabe utilizar el ábaco, cada una de estas pepitas vale 1, y cuando llegamos a 10, porque ahí se formó la decena, con estas 10, lo regreso y esto se reemplaza con 1. Es decir, una de estas vale 10 de estas. Y esto ya forma una comprensión totalmente distinta. O sea, en la Claro cabeza que del sí. niño ya logra ver, ya, por eso es una decena. Porque estos de aquí yo me los llevo y ahora te doy una de acá. Correcto. Y No, para yo que el tengo niño niños pueda que aprenden a comprender sumar eso, muy bien con tiene el que haber ábaco. empezado desde lo más simple. Como por ejemplo, de que tú le digas el concepto de estrella, ¿no? Todo el mundo escucha una estrella, la palabra estrella, y se imagina cómo es. Pero otra cosa es la estrella a la que yo me estoy refiriendo, y cuando tienes algo concreto, como lo que les muestro en este momento, es la estrella, tiene 5 puntas, es de color amarillo, esto es algo concreto, porque lo estoy viendo yo y lo están viendo ellas. Pero cuando hablamos de lo que es abstracto, tú te imaginas la estrella, y si yo te pido una estrella, tú la puedes dibujar como tú la tienes interiorizada en tu mente. Esa es la gran diferencia desde lo simple. Entonces, bueno, más de esto vamos a ir ahondando luego del corte. ¿Tan rápido el corte? Ya volvemos.
esclavo y oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. Dios dice yo te levanto, te limpio y te restauro, libérate de las drogas. Queridos amigos, y ya estamos de regreso en Entrenamiento para Padres. El día de hoy el tema es aprestamiento a las matemáticas. Les recuerdo que estamos siendo transmitidos en vivo a través de YouTube, de las páginas oficiales de Radio Santiago, en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook, y también a través del dial 540 AM, Radio Santiago, la radio que te da la mejor noticia. Y bueno, estábamos hablando de muchas cosas que son sumamente importantes previo al conocimiento o al aprendizaje de las matemáticas como tal, y que es como parte de toda esta cadena de conocimientos que el niño tiene que adquirir y que no se pueden saltar. No, es que yo primero le voy a enseñar, qué sé yo, cómo se hacen a sumar y ni siquiera sabe contar del 1 al 10. O sea, es absurdo. O que el niño no asocia número con cantidad, no sabe ni, reconoce el número 10. No, es que mi hijo sí sabe contar del 1 al 100. Pero ¿cómo es que cuando usted lo evaluó solamente reconoce hasta el 10? Porque una cosa es que se lo sepa de memoria y otra cosa es que comprenda o relacione número con cantidad. Entonces son muchos aspectos que nosotros tenemos que conocer y que ayudar también a reforzar en casa, porque lo podemos hacer para que este proceso sea un poco menos complicado. Ahora, bueno, mencionamos en el segmento anterior nociones temporales. También hablamos sobre el esquema corporal y Marta ya nos explicó qué tiene que ver, por qué tenemos que aprender cuáles son las partes del cuerpo y qué relación tiene con las matemáticas. También Andrea nos mencionó el porqué de, incluso de la utilidad del ábaco. Hay varios tipos de ábaco, ¿no, Andrea? Así es. En Hay este unos caso, más pequeños que solamente tienen unidades cenicentena y otros más completos como este, que incluso no tienen solo 10, sino tienen 20. Aquí Como tiene este, la ¿no? marquita, ¿verdad? Ujú. 20 unidades en cada uno. Entonces usted puede hacer operaciones mucho más complejas. Así es. Y pues vamos a mencionar otras cosas, otros aspectos, como el de noción temporal. Por ejemplo, dentro de la parte temporal, que incluso ya mencionamos el tema del reloj y que esto también va de menor a mayor, digo yo. Dentro de lo temporal está el antes y el después. Está también lo que es día, noche, tarde, las estaciones del año, que muchos de los niños a veces tienen 11 años y ¿qué son eso de las estaciones? ¿Cuáles son las estaciones que existen en nuestro país, por ejemplo? Te dicen, mañana me fui a tal parte. Ajá, mañana O sea, me fui, sí. exactamente. Los tiempos, los meses del año, los días Sí, de la hay muchos semana, que no lo saben. no se lo saben en orden, y que es importante el antes y el después. ¿Por qué? El antes y el después es una noción que es súper importante debido a que esto antecede a que luego el chico aprenda a decir, por ejemplo, el número 1, ¿cuál es el número que va antes del 1? El 0. ¿Cuál es el número que va después del 1? El 2. Ya, si esta noción no está interiorizada, el chico le va a costar mucho trabajo, ¿no? Y a veces decimos, ¿y por qué el chico no puede? O sea, ¿por qué el chico no lo hace? Pero siempre tenemos que ver qué destreza o qué habilidad le estamos pidiendo. O sea, qué destreza yo requiero para reconocer el que va antes y el que va después. Y un ejercicio muy sencillo que podemos aplicarlo en casa es mencionarle en las mañanas a los chicos, mira, hoy primero te bañaste, qué chévere, y después nos vamos a ir al colegio, y después yo me voy a ir a trabajar y tú te quedas en el colegio, pero luego yo te voy a recoger y nos vamos a ir, por ejemplo, al parque o a la práctica de fútbol. Ya, esto favorece mucho para que luego el chico asocie esto y que pueda él
plasmarlo esto en concreto, en una hoja, decir, bueno, cuál es el número que va antes, cuál es el número que va después. También lo podemos, un ejercicio súper fácil, podría ser las nociones espaciales, ¿no? Decirle, ay, Juanito, pásame la cartera que está encima de tal cosa, pero mostrarle, ¿no? Encima de la mesa, mira, es la que está sobre la mesa. O decirle, ay, Juanito, pásame la cartera que está debajo de la mesa. O pon eso arriba del estante, o ponlo abajo, o ponlo a un lado, al otro, porque a un lado al otro antecede a derecha-izquierda, Correcto. ¿no? Porque derecha-izquierda ya es una noción que ya se adquiere cuando el chico tiene el esquema corporal interiorizado, cuando ya él está totalmente, tiene una imagen muy concreta de sí ya. Y podemos hacer estos ejercicios que son súper prácticos. También podemos valernos de ejercicios como este que tenemos aquí, que eso es de sensopercepción, o sea, que el chico aprende a través de lo que toca. Entonces tenemos aquí diferentes formas, ¿no? Entonces se las damos y eso lo podemos trabajar con bebés, que nosotros le mostramos primero cómo se hace, por ejemplo, la estrellita, le decimos, ay, mira, aquí está la estrellita, miren la que es de color amarillo, o sea, aunque el chico todavía no lo verbalice, él está interiorizando todo lo que nosotros le estamos verbalizando. Mira la estrellita y la ponemos la estrellita, ay, mira, qué chévere si entró, y intentamos con una forma que obviamente no entra, mira, esta entra, no, porque, o sea, no tiene la forma, entonces vamos a buscar una que sea parecida, y estamos trabajando también semejanzas y diferencias. Correspondencia Que también, ¿no? Y ahí ya estamos viendo pertenece y no pertenece. Y a los papitos que ya tienen niños un poco más grandes, no boten estos juguetes de cuando eran pequeñitos, porque igual les sirven también, puedes hacer, Martita, una seriación, por ejemplo. Podemos hacer una secuencia con colores. Los niños van a aprender patrones, que los patrones luego se transforman en patrones numéricos y que en realidad es algo que causa bastante dificultad en los niños cuando ya están en grados superiores. Correcto. Entonces, ¿a qué es lo que queremos ir? Que todas estas pequeñas cosas, que parecen cosas de la vida cotidiana y cosas de nada, que las podemos pasar por alto, porque muchos papitos ya quieren que sus hijos aprendan a sumar, a rezar y a contar hasta el 1000. No tenemos que pasarlas por alto, porque lo que pasamos es lo que luego va a causar que el niño tenga dificultades en su escolaridad, ¿no? El antes y el después, por ejemplo, si el niño no puede hacer el número que antecede, no va a poder hacer una resta, porque no le podemos pedir que, por ejemplo, a 17 le quite 2, porque no sabe contar hacia atrás. No le puede quitar. En la misma 2. semirrecta no va a poder ubicar los números porque no va a saber cuál es el que va antes y el que va después, ni siquiera el 1 al 10. Exactamente. Entonces es importante no saltarnos los procesos y tampoco pedirle a los niños cosas para los cuales no están preparados. Correcto. Por ejemplo, los niños muy pequeños no están listos todavía para la conservación de cantidad. Y bueno, pues eso ya es otro tema mucho más extenso. Mucho y más profundo que ya más sería para un docente, ¿no? Así es. Pero para los padres, que es importante, como decían Andrea y Marta, que no dejemos de estimular estas áreas que propiamente sí se deben de hacer en casa, ¿no? ¿Cómo usted no le podría decir a su hijo que estamos, es de día o es de noche? Si el día está el sol, es de día, y si está de noche está la luna y ya está oscuro. ¿En qué momento te vas a dormir? Hacerle preguntas que para nosotros a lo mejor suenan Son absurdas o son demasiado obvias las respuestas, pero para los niños no. Entonces van creando en su mente de manera abstracta, van recreando aquella secuencia. Bueno, en la mañana, ¿qué haces en la mañana? Desayunas. ¿Al mediodía qué haces? Entonces, cuando estamos hablando del mediodía, media tarde, las horas del día, ya van interiorizando todos esos aspectos y contenidos. Y también van incluyendo actividades que son propias de la vida diaria, pero también se está reforzando el antes y el después, como decía Andrea. O sea, son tantas cosas que nosotros incluso en una simple conversación, cuando te sientas a almorzar y decirle, bueno, ¿y cómo te fue? ¿Te fuiste al parque con tu papá? ¿A qué hora te fuiste? El niño a lo mejor no sabe ni ver la hora, pero dice, no, ayer, y a lo mejor fue el mismo día. Exacto. Entonces podemos ir reforzando, eso fue hoy en la mañana. ¿Era de día o era de noche? Entonces todas esas cosas de una forma muy natural, que es como debe ser el aprendizaje, hablar a su niño para que vaya él asimilando toda esta información previa. ¿Sabes qué? Con los días de la semana, rapidito, pueden hacerlo también. Si hoy es lunes, ¿ayer qué fue? Porque Correcto. ayer fue el Día del Padre. ¿Y ayer qué día Correcto. fue? Porque no fuiste a la escuela. Así es. Ayer fue domingo. Ayer fue domingo, hoy es lunes, entonces mañana ¿qué será? Para que los niños puedan interiorizar Correcto. los días de la semana que no se lo saben muchas veces. Y me imagino que, sobre todo cuando le hablamos de lunes y domingo, como que no les agrada mucho. No, pues que hoy día recién es lunes, pero bueno, la idea es que a través de estas conversaciones podamos reforzar aquello. Las estaciones también, el esquema corporal ya lo mencionamos.
las partes finas del cuerpo, cuando los niños son muy pequeños, lógicamente pedirles que se aprendan el dedo pulgar, la pantorrilla, la nuca, el cuello. Bueno, las partes gruesas, con eso se empieza desde que son muy pequeños. Luego vienen las partes finas y lo que mencionaba Marta, el ascenso-percepción, los colores también es importante. Eso también se aprende desde muy pequeño y eso no necesita ya entrar a la escuela para que usted le empiece a decir, ese es el rojo, este es el amarillo, y también son parte de esas habilidades básicas previo al resto del conocimiento. Y los colores también son parte de las matemáticas, Así se ve es. dentro de las matemáticas. Así Por es. eso es importante que no solamente los padres, sino también los docentes sepan qué explicar y cómo explicar de acuerdo a cada edad. Así es, así es. Siempre empezando desde lo simple. A veces nosotros creemos que, bueno, de la manera más compleja le voy a explicar, entonces soy un excelente profesor porque le quiero explicar todo lo que sé en un solo día. Empecemos desde lo más básico. Y sobre todo, esto sí es para los docentes. Si ven a un niño, por ejemplo, de 7 a 8 años, que todavía sigue sumando con los deditos, bueno, no es para que lo regañe, es simplemente que se dé cuenta que hay un desfase ahí y que de una u otra manera hay que trabajar aquello para integrar la parte abstracta. ¿Cómo se puede ayudar a un niño? Ahí utilizamos el ábaco. Mira, a mí me gusta mucho y yo siempre le digo a los profesores cuando me lo han consultado, si el niño todavía utiliza sus dedos, los dedos es el material concreto que tiene a la que mano. Dios le dio, o sea, Literal. es parte de su cuerpo que lo va a utilizar justamente para poder hacer, como decía Marta, poder visualizar el número, porque todavía no lo comprende en abstracto. Ahora después del corte lo explicas. Nos vamos a un corte, el último corte de Ok. entrenamiento para padres de hoy. No se vayan. Esclavo y oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. Dice yo te levanto, te limpio y te restauro, libérate de las drogas.
Ya estamos en el último bloque de entrenamiento para padres. El tema que hemos abordado el día de hoy es aprestamiento de las matemáticas, junto a Marta y Andrea. Andrea, antes de irnos al corte nos mencionabas un poco sobre, bueno, algunas recomendaciones de los niños que todavía usan los deditos y que ya no deberían de hacerlo, ¿no? Para contar. ¿Qué pueden hacer los papás? Estaba comentando que justamente los niños, si lo utilizan es porque aún necesitan el material concreto. Usan sus dedos porque es el material concreto que tienen a la mano literal. Entonces, nosotros podemos utilizar diferentes implementos como el ábaco, pero también, por ejemplo, en la escuela, no todos los niños van a ir con su ábaco atrás, ¿no? Pero tienen los lápices de la cartuchera. Tienen, yo qué sé, bloques dentro del salón. Los dedos de los pies. Bueno, ahí ya entra mucho también la paciencia del docente y cómo le ayude a tener estos recursos. Porque, por ejemplo, yo tenía un niño que ya necesitaba para hacer sumas más grandes, yo le decía, mira los casilleros, cuántos casilleros hay. Entonces no necesitaba ni siquiera levantarse, sino es que visualmente ya contaba y ahí mismo hacía la resta, porque aún no había logrado interiorizar o abstraer el número y la conservación de cantidad, ¿no? Correcto. Y bueno, ¿qué conclusiones o qué recomendaciones nos das, mi querida? Sobre todo en la parte emocional, en el tema de que los padres muchas veces cuando hablamos de matemáticas, creo que a todos nos pasa, es como que nos asustamos, ¿no? Oye, matemáticas terror. Yo no soy bueno, la típica de que no, yo no soy bueno para matemáticas, que vaya y te explique tu mamá, que debe ser buenísima. Perder el miedo en ese sentido y sobre todo tener mucha paciencia. ¿Qué les recomiendas a los padres desde el aspecto emocional? Yo desde el aspecto emocional les recomiendo que tengan mucha paciencia, que estén conscientes que es un proceso, que tiene implícito habilidades que se van adquiriendo poco a poco, que es que lleva tiempo, que tienen que ver qué habilidad tiene que adquirir el niño para aprender ese concepto. O sea, por ejemplo, si voy a patrones, ¿qué tiene que él saber? Ya tiene que saberse los colores. Tiene que saberse las formas que le estoy mostrando, porque si yo hago patrones con formas que él no sabe, él puede saber hacer el patrón, pero no lo va a poder hacer porque no sabe la forma. Entonces, es muy importante saber que el patrón requiere la forma y el color aparte. Correcto. Sí, y estar siempre, yo sé que los padres solemos estar cansados cuando estamos con nuestros chicos, pero si darnos un tiempo, relajarnos, contar hasta 10 y luego ir a trabajar con el chico, porque el chico también percibe nuestra predisposición. Y eso también a veces hace que el chico se retraiga. Por ejemplo, y que si se es un sienta niño, mal, ¿no? Se siente como que es que yo no puedo, yo no sé. Sí, correcto. Ejemplo, si es un y transmitimos tímido, esa idea de que no eres bueno para esto. Sí. Por ejemplo, los niños tímidos, cuando nosotros, por ejemplo, le llamamos la atención fuerte, ellos se bloquean. O sea, ya el chico le va a costar mucho retomar lo que estaba haciendo. Entonces es muy importante esto, o sea, y valorar los pequeños esfuerzos, ¿no? Si ayer no sabía el rojo, yo ya lo aprendió, como hacerle una fiesta sobre qué lindo que te sabes el rojo, una maravilla. Y también valorar, porque también eso hace también que nosotros nos sintamos también que estamos acogiéndolo, porque también esta parte psicológica del niño de acogerlo es muy importante, porque el chico, el referente emocional que tiene somos nosotros los adultos. Correcto. Bueno, y sería interesante que así como hay capacitaciones y cursos para los docentes, también hubieran cursos para los padres de cómo aprender. Bueno, para eso ya está Radio Santiago, que da ese aporte a la comunidad. Pero bueno, y hablando de cursos, tengo entendido que ustedes van a dar un curso de aprestamiento a la matemática, justamente. Vamos a dar un curso, va a ser el viernes 21 de junio en el Colegio Novus. Lo vamos a dar desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche. ¿Y a qué número pueden llamar para pedir información y hacer inscripciones? Pueden llamar a mi número, que es el 0989 A ver, yo te ayudo. Porque ella dijo que le iba a decir porque ella sí se lo sabe. ¿Por qué pasará eso? ¿Por qué? Bueno, yo quiero decir algo a los papitos antes de cerrar. Llamamos. A mí me parece súper importante que los papitos tengamos definitivamente, los padres de familia tengamos paciencia. No el niño que repite más es el que más en realidad ha comprendido la noción. Eso sí quisiera que nos quede latente, que nos quede en mente. No porque cuenta hasta el 1000, en realidad comprendió qué es lo que pasa y cómo ese niño llegó a la decena, cómo llegó a la centena. Porque ahí es donde vemos la mayor cantidad de problemas cuando pasan de la básica elemental a la básica media, ¿no? Y por eso luego no aprenden raíz cuadrada, no aprenden ese tipo de cosas porque nunca aprendieron. Porque lo básico no lo aprendieron. ¿Cuál es tu número, Andreita? Y luego ya llamarte, ya se acordó. ¿Cuál es tu número celular para contactos, para que te contacten, mejor dicho?
También, a ver, Martita, diga su número, hablando Ok, de bueno. matemáticas y números. 09 89 57 57 97. Ujú. Yo creo que es 099-524-914. Sí, ya se lo aprendió, ese es el número correcto. Y bueno, quiero aprovechar para enviar un saludo a Elvia Montalvo, Ana Ceballos, Yorina Laborda, Karina Zamora Ordóñez, Marta Zambrano y Carolina Calle Rojas, que nos han estado siguiendo durante todo el programa. Así que, queridos amigos, y de paso les doy mi número, 099-805-6451, hasta que me lo aprendí también yo. Y pueden, pues, incluso en algún momento que deseen abordar o que nosotros abordemos algún tema específico, escríbanme. Me encuentran en las redes como psicóloga Alexandra Ramos y cualquier inquietud, pues pueden escribirme. Gracias por la sintonía y nos vemos el próximo lunes, Dios mediante. Bendiciones. Gracias por la asistencia de ustedes. Gracias. Un gusto.